te eliges presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo interactivo. Hay algo que lleva tiempo hablándote, pero quizás no con palabras. No es ruido, no es casualidad, es una señal y la has estado viendo, pero no has querido interpretarla. Así que hoy vamos a descubrir desde dónde viene esa señal. Para ello, como siempre, 3 opciones: sombrerito de color naranja, sombrerito de color morado y sombrerito de color verde. Como siempre te digo, cierra los ojos, respira profundo y aquella opción que llame tu atención o que te dé esa será la tuya. Mientras eliges, déjame recordarte que son energías generales. No intentes encajar el mensaje a la fuerza. Quédate con aquello que te vibre y con lo que no, o lo sueltas o lo guardas en el cajón desastre por si mañana pudiera sonarte. Dicho esto, empezamos con la primera opción, sombrerito de color naranja. Pues ya estamos aquí con tu opción, brujito, brujita, que has elegido el sombrerito de color naranja. Vamos a ver qué es lo que te quiere decir esa señal que intuyes, que ves, pero no quieres profundizar en ella. Así que vamos a ver. Bueno, pues nada. Vamos a ver. Wow. No sé si se van a ver bien las cartas. Ahí está. Sí, ya está. Que quiero que se vea bien. Bueno, la señal parece ser bastante contundente, bastante importante. El mensaje, vamos a llamar así, el mensaje que te quiere dar, que te trae. Así que bueno, vamos. Vale, creo que ya en sí como que lo tengo bastante claro. Fíjate, tenemos a la luna que te habla del origen de qué emoción trae consigo esa señal, ¿no? O más que traer consigo es ¿cómo te diría? La señal es respuesta a esa emoción y viene siendo a algo que te inquieta, a algo que te da miedo, a algo que no te está dejando fluir de manera relajada, de manera calmada, ¿no? Disfrutando del camino, vamos a llamarlo así. Fíjate que en sí la lectura me habla de la necesidad de profundizar. Ojo, porque hay mucha energía de parar y de mirar, de observar, de mirar dentro. Fíjate que tenemos a la suma sacerdotisa y al ermitaño, 2 energías muy para adentro que necesitan tener la información, necesitan observar y reflexionar sobre todo eso que se esconde dentro de nosotros para darnos la información. Como te decía,
la luna quizás te trae la necesidad, ¿no? de que flote, que hagas visible alguna emoción que quizás de manera inconsciente no estás dejando liberar, no estás queriendo ver. Y como te decía, probablemente por alguna situación, alguna circunstancia que hayas podido estar viviendo o que estés viviendo, ese miedo, esa incertidumbre, inquietud, está como solapada dentro de ti, ¿no? Y esas señales que pueden venir en forma de números, en forma de ver plumas, en forma de una frase, una palabra, una canción que se te está repitiendo constantemente, probablemente te están como queriendo mandar ese escucha, observa, profundiza, investiga, date cuenta de que hay algo de manera inconsciente que no estás queriendo dejar que emerja, ¿no? Y no estás queriendo hacerte cargo de esa emoción. Y es necesario que se manifieste. Fíjate que nos sale el 8 de oros, que nos habla de cómo de alguna manera se está repitiendo en tu vida o cómo se manifiesta en tu realidad. Probablemente es una lectura, la del sombrerito naranja, sobre todo dirigido a personas que estéis pasando por cierta problemática laboral o de estudios, en el que los obstáculos, la inquietud, los miedos, ¿no?, aparezcan sobre todo en ese ámbito, en el ámbito en donde proyectamos a nivel social nuestras capacidades laborales, profesionales, sean en el ámbito que sean. Es como que en ese ámbito, o quizás estás teniendo complicaciones con los compañeros, o quizás sientes cierta insatisfacción en ese ámbito, o los proyectos que tienes entre manos no acaban de salir, o tienes problemas con los superiores o con compañeros, como te decía antes, ya sea en el ámbito laboral o de estudios, da igual. Problemas con el equipo docente, problemas con compañeros, o cierta insatisfacción en estar estudiando algo que al final con lo que no acabas de conectar. Cada quien que se lo lleve a ese lugar que le pueda resonar más, pero ciertamente es sobre todo en ese ámbito que se están repitiendo ciertos patrones, ciertas situaciones o ciertos conflictos, ¿no? Y que no acabas de ver o de saber por qué se están produciendo. Y quizás se están produciendo porque esa emoción que te decía, ese miedo, esa inquietud, no te está dejando fluir de manera apacible en ese ámbito. Por ejemplo, tengo inseguridades a nivel de mis capacidades y por tanto en ese ámbito laboral o de estudios en donde yo tengo que demostrar mis capacidades, mi valía, me siento pues pequeñito, quizás me siento atacado, atacada si me exigen más o me dicen o dejan de decirme, ¿no? Y más allá de lo que esté sucediendo de cara a los demás, probablemente lo que se está despertando en ti es ese miedo o esa inquietud que tienes de manera inconsciente.
tenemos a la suma sacerdotisa que nos habla de por qué estás ignorando esa señal. Y con esas cartas que tengo encima de la mesa, yo te diría, lo primero es porque te da miedo sentir, te da miedo aquello que de alguna manera te está diciendo tu propia intuición, tu propia voz interna. Tienes altas capacidades para el estudio, para tener toda la información necesaria, para hacer lo que realmente consideras o por lo que realmente te están de alguna manera exigiendo, ¿no? Sobre todo en el ámbito laboral, en esta opción. Pero te da miedo el escuchar esa voz de decir, pues para algunas personas aquí no es. A veces miedo a destacar, miedo a mostrar nuestras capacidades pueden darse también. Sabes que las tienes, sabes que tienes esa información. En muchas ocasiones somos conscientes de que yo sé hacer algo, pero mi mente me está diciendo, uy, ¿y si te equivocas? Uy, ¿y si no es esto? Uy, ¿y si no sale bien? Entonces ahí tenemos un gran hándicap, ¿no? El hecho de escuchar realmente nuestra voz interna y poderla proyectar y darle espacio para que todo esto que estamos hablando, ¿no?, emerja y se ponga encima de la mesa. Para otras personas probablemente sean lealtades inconscientes o conscientes, pero yo creo más bien en este caso que son inconscientes, a la figura de la abuela paterna, ya sea por afecto o porque te toca lidiar con la herencia ancestral de esa parte del linaje. Da igual, sea como fuere, aquí hay cierta lealtad inconsciente hacia sobre todo la figura de la abuela paterna, abuela o bisabuela, pero la abuela, ¿de acuerdo? Sea porque esa energía en su momento quizás también se vio obligada a hacer algo o a trabajar en algo o a estudiar en algo, y por la época, por las circunstancias, por las situaciones no la dejaron, ¿no? O no pudo ejercer aquello que quería. Observa y estudia esa parte, porque por ahí podrías encontrar el por qué sientes lo que sientes, y el para qué está claro, para qué es para darle la vuelta y para cortar con ese patrón heredado. Es importante este punto, porque en muchas ocasiones, tengas o no tengas relaciones, da igual, porque tengas o no tengas, la hayas conocido o no la hayas conocido, es tu abuela, y hay ciertos patrones, ¿no?, que heredamos los unos de los otros por más distancia que pueda haber. Por tanto, si tienes la oportunidad de saber o de descubrir o de investigar sobre esa figura, sería interesante ver cómo fue su vida. Si tienes la suerte de que la puedes tener aún presente, pues pregúntale, exprime esa información, porque probablemente entendiendo su proceso, entendiendo qué es lo que le sucedió a ella, a ti te dé las llaves o las respuestas que necesitas para emerger, para dejar salir y para clarificar la situación inconsciente con la que estás lidiando. Es muy interesante este punto, fíjate,
la verdad que se esconde detrás de esta señal. Me da la sensación que estás siguiendo un camino laboral o de estudios que nada tiene que ver con tu esencia, que nada tiene que ver con tus sueños, que nada tiene que ver con aquello que a lo mejor en algún momento pudiste imaginar. Quizás te has acomodado, quizás has elegido lo más solvente, ¿no? Lo más seguro, pero dentro de ti hay algo que no se apaga, hay un deseo, hay una esperanza, hay un algo que está ahí encendido y está llamando a que lo persigas, a que lo sigas, a que le des cabida, que lo manifiestes, que lo pongas en consonancia o lo concretes en tu vida. Repito, es muy importante esa figura de la suma sacerdotisa, porque me da la sensación de que de alguna manera estás repitiendo aquello que le sucedió a una antepasada, a una abuela, a una bisabuela. Podríamos ir más atrás, pero no sé el por qué me da que es una abuela. Una abuela, pero por linaje paterno. ¿De acuerdo? Bien, lo que os decía, es necesario que le des luz, que le des salida y que empieces a escucharte y empieces a dejar emerger ese sueño. Si no recuerdas, haz un ejercicio de reflexión, de recordar, de alinearte con realmente tus deseos, con tus sueños, qué es aquello que has dejado por el camino. Te decía, ¿no?, que quizás has elegido el camino cómodo o el camino más solvente o el camino que consideras que te va a aportar más estabilidad, pero realmente es el camino que querías seguir, es aquello que querías hacer, es aquello donde te sientes cómodo, en donde te sientes satisfecho, en donde dices, jo, qué guay, ¿no? O te pesa. Es necesario que pongas el foco ahí porque esa señal tiene mucho que ver, entre otras cosas, por cuando vamos en contra de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros queremos, al final hay cierto pozo de insatisfacción, de inseguridad, de dejadez, ¿no? Bueno, pues es lo que hay y es lo que hay, ¿no? Pero no transitamos con esa alegría, con esa energía vibrante, ¿no? No es algo que nos llame especialmente ni que nos satisfaga especialmente. Y esa señal es un llamado a que hagas caso a esos sueños, a esas esperanzas, a esos deseos, a que revises, como te decía, a esa intuición, a que revises ese linaje y que te alinees con lo que sientes, con lo que sueñas, con lo que está ahí para ti. Al final, sabemos que hay cierto inconformismo, porque parece o sientes que no estás alcanzando, que no estás logrando, que no estás llegando a recoger los frutos que piensas, sientes o crees que te mereces. Tienes un mundo por explorar, tienes un montón de cosas que recoger aún, pero tienes que empezar a transitar desde otro lugar, no tan cómodo, no tan conformista, más alineado a tu sentir, a tu deseo, a tu esperanza, a tu ilusión,
a, a apartar esos miedos y empezar. Fíjate, el espíritu del colibrí, dicen que cuando alguien ve un colibrí es un mensaje importante y es un mensaje afortunado, es un mensaje que llena, ¿no? Y este espíritu del colibrí te viene a aportar alegría, a que te des cuenta de que al final está muy bien, ¿eh? Yo no te estoy diciendo que el camino que hayas elegido sea incorrecto, pero si ese es el camino que tú vas a elegir o que tú pretendes continuar, hazlo desde esa alegría. Hazlo desde ese lugar que te satisfaga. Disfruta de ese camino que hayas elegido. Al final venimos a vivir y cuanto mayor, más placentero sea tu camino dentro de los obstáculos y dentro de las situaciones que todos y todas podamos vivir, pues mucho mejor, ¿no? Y en el caso de que te decidas por perseguir a esa estrella que se oculta dentro de ti, es realmente ese camino que te haga vibrar, que te haga sentir bien, que te haga feliz. Es lo que se encierra dentro de esas señales que estás viendo de manera repetida, ¿no? El hecho de que estás manteniéndote en un camino de insatisfacción, en un camino de miedos, de no creer, de acomodarte a las situaciones, que no está mal, repito, pero si despiertan cierta inseguridad, cierta insatisfacción en ti, deberemos cambiar la manera de vivirlas, ¿no? Para podernos alinear un poco con esa energía. Es momento de empezar a buscar la alegría dentro de ti, sea cambiando y persiguiendo tus sueños o sea transitando el mismo camino que estás haciendo, pero cambiando la actitud que estás adoptando dentro de ese proceso. Observa a tu abuela paterna, a ese linaje, que ahí puedes encontrar muchas respuestas. Pues ya estamos aquí, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color morado. Vamos a ver qué esconden esas señales que aparecen en forma de números, plumas, música, palabras, qué sé yo, en forma de cada quien, mariposas. Y el por qué o el para qué aparecen, ¿no? Y el por qué o para qué no estás queriendo ver su significado. Así que vamos wow, cuántos caballeros, cuántos reyes, cuánto personaje hay aquí. Vale.
Fijaros, aquí para las personitas que habéis elegido, no sé si salen todas las cartas, a ver. Las personitas que habéis elegido esta opción, puede ser o que os hayan ofrecido una relación, un vínculo emocional, sentimental o laboral. Creo que aquí gana, bueno, están 50-50, pero yo diría que sobre todo en esta opción hay personitas que estáis transitando por la duda sentimental, la duda emocional, y que de alguna manera alguien ha podido venir a decirte, a ofrecerte, a plantear, ¿no? A tantear el terreno, y eso ahí ha despertado cierta inquietud en ti. Hay especialmente me da la sensación que hay especialmente una persona que puede recrear o puede remover esa desconfianza o esa inquietud. Quizás alguien del pasado que ha podido volver a aparecer. Quizás más que una persona en sí, es una energía concreta, no alguien que te aporta o que tiene una seguridad, una confianza, alguien que sabe lo que quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere, ¿no? Y eso a ti quizás se genera pues cierto rechazo, cierta inquietud a la hora de dar esos pasos o a la hora de abrir la puerta a esa persona. Fíjate que este rey de copas viene mucho a reflejar eso. Quizás tú de por sí o eres una persona que necesita imponer de alguna manera, ¿no? También su voluntad para sentirte seguro o segura, y te estás chocando con alguien que tiene esa misma capacidad o esa misma cualidad. Lo que pasa que esta persona lo hace desde la seguridad y desde la confianza. Tú quizás lo proyectas porque es lo que necesitas sentir y probablemente es lo que piensas que eres, ¿no? Pero esa persona ha venido a hacerte de espejo y ahí hay como un choque cruzado de personalidades que su seguridad a ti te crea inseguridad porque no lo puedes manejar. Y no es, vamos a entendernos, no es que tú manejes al otro, sino que inconscientemente necesitas mantener cierto control ante las situaciones o ante las personas para tener la seguridad que estás pisando en terreno seguro. En el momento que no eres tú el que controla o la que controla la situación, es cuando aparece esa inseguridad, esa desconfianza, ¿no? Probablemente esa energía, esa situación requiere mucha prisa, requiere como mucha celeridad, ¿no? Como que las cosas se manejen o se muevan de manera rápida, de manera de manera veloz, rápida, que quizás no son tus tiempos, quizás tú necesitas más pausa, más tiempo para asegurar el paso, ¿no? Para pisar con firmeza. Y esa rapidez quizás también descontrola un poco la situación, la energía, esa inseguridad, ¿no? En esa ocasión
Me da la impresión que las personitas que habéis elegido esta opción, probablemente esa señal viene en forma de ver mariposas, de ver algún animalito volando, ¿no? Sobre todo mariposas, pero lo podemos llevar, yo que sé, a mariquitas a lo mejor, o a cosas así pequeñitas, pero que vuelen. Entonces, lo que te mueve el suelo, lo que te están queriendo decir es que, fíjate, este 7 de oros te dice que eres lo suficiente, que tienes esa confianza, esa seguridad, que quizás tú no te estás dando cuenta, pero que todo aquello que estás esperando llegará en el momento adecuado, que no necesitas estresarte, no necesitas inquietarte o ir muy, muy rápido, ¿no? Tómate el tiempo que necesites, pero no te pares a esperar que las cosas se den como tú crees, como tú piensas, como tú quieres, ¿no? Es un ofrecimiento a que confíes, a que te dejes llevar también, y que las cosas que tengan que suceder irán sucediendo a su debido tiempo. Que tú ya estás empezando a recoger, tú estás empezando a tener, pero que también debes darte cuenta de ello. Quizás esperas más o quieres más, o lo que te decía, ¿no? Quieres que las cosas sean a tu gusto, a tu manera, y no te dejas sorprender también por los demás, no te dejas sorprender un poco por los vínculos o por la vida en general, ¿no? Es un llamado a que te dejes llevar, a que disfrutes y a que no tengas prisa en recoger, que tienes en tu mano todo el tiempo y la capacidad para recoger aquello que quieres, pero a su debido tiempo. No, las cosas no suceden como, cuando y donde tú quieres, sino cuando, como tú necesitas. Y es un llamado a eso, a que dejes de exigir, a que dejes de ese papel inconformista y que confíes en la vida, que confíes en ti, en tus decisiones. Y a partir de ahí, fíjate, tenemos a ese caballero de copas ofreciendo, ¿no?, esas emociones, abriendo ese corazón de manera fluida, de manera impulsiva, de manera generosa. Es momento de darte, es momento de abrirte, es momento de dejarte sorprender por la vida y por los vínculos que puedan estar, como te decía, ahora mismo en tu vida, y que tienes ahí como un poco bajo la lupa, ¿no? Porque probablemente te estén haciendo de espejo en cuanto a una misma actitud o una misma manera de fluir en los vínculos. Y evidentemente las dos personalidades de una misma tipología acaban chocando, porque ambos queréis lo mismo. Por tanto, es momento no de dar un paso atrás, sino de reconocerte en el otro. Y por ende, cuando yo me reconozco, entiendo, y evidentemente también ha de ser recíproco, te quiero decir. Así que ya sabes lo que esas mariposas vienen a decirte. Es momento de no de conformarte, sino de tener la capacidad de darle el tiempo a las cosas necesarias, porque todo llega en su momento justo, adecuado, en el que tú necesitas y en el que tú estés preparado, preparada para recibirlas. La carta de consejo, la cueva de cristal, la confianza,
Es momento de confiar. Fíjate esa punta de amatista maravillosa que te habla también de esa calma, de ese poder cerrar los ojos y confiar en tus emociones, confiar en lo que la vida tiene preparado para ti y en que vas a ser capaz de manejar esa energía sin ningún tipo de duda. Así que si vuelves a ver a esas mariposas, diles que ya has recibido el mensaje. Pues vamos con vuestra opción, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color verde. Vamos a darle una vuelta a esa señal que estás ignorando, qué es lo que te está queriendo decir. Vamos, bueno. Venga, vamos a ver, vamos a que nos dé. Oh. Madre mía. Queridos y queridas que habéis elegido la opción del sombrerito de color verde. ¿Se ven las cartas todas? Sí. Ok. Aquí hay mucho dolor. Aquí hay mucha confrontación con uno mismo. Probablemente las personitas que habéis elegido esta opción generalmente no confiáis en vuestras propias decisiones, en vuestras capacidades, en vuestras cualidades, sea lo que sea que os sucede. Es como que pensáis que no vais a ser capaces de encontrar esa respuesta o ese input, ¿no? para sobrellevar lo que tengáis entre manos, y es como que andáis siempre esperando que la solución venga de fuera, como que aparezca alguien que te ayude, como que aparezca alguien que te dé la solución, como que aparezca alguien que te salve de la situación, etc. Y ahí has de poner mucho foco, has de poner mucha atención a lo que sucede dentro de ti, en tu inconsciente, porque no es que tú no tengas la capacidad, sino que crees que no la tienes. Y eso probablemente le das muchas vueltas a las cosas, te superas, o las situaciones te suelen bloquear, te suelen superar. Es como que te quedas en shock, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ante situaciones, circunstancias, momentos en donde tienes que tomar decisiones, en los que tienes que superar algún obstáculo, algo te frena, algo te para. Es como que te quedas dándole vueltas a la cabeza o escuchas demasiadas opiniones, cuando en realidad la solución o la respuesta está dentro de ti. Pero es algo que te sale de manera innata, el hecho de hacerte pequeñito, pequeñita,
y de no pararte a escucharte, ¿no? Sino que le das más valor a las opiniones externas, a las soluciones externas, que a las tuyas propias. Hay una falta de ¿cómo te diría yo? De trabajo interno. Necesitas profundizar. Y cuando hablo de profundizar, hablo de trabajar profundamente en ti, en tu amor propio, en tu autoestima, en tu empoderamiento, en tus capacidades, ¿no? En ser objetiva, con todas tus cualidades, que las tienes y muchas probablemente, pero que no les das el lugar, no les das el sitio protagonista que se merecen. Y todo eso, ¿por qué? Fíjate, tenemos a un 3 de espadas. Te decía que hay mucho dolor. Pues a lo mejor porque has pasado por situaciones complicadas en tu vida, sean a nivel emocional o a nivel mental, porque probablemente algunas de las personas o muchas de las personas que habéis elegido esta opción habéis podido tener relaciones no solo de pareja, ojo, sino en general, familiares, entorno, con amigos, etcétera. Habéis podido tener relaciones en las que han mermado vuestra seguridad, han mermado vuestra confianza. Tú no sabes, tú no puedes, tú no digas, tú no molestes, tú lo que sea. Y eso ha generado en ti un dolor, eso ha generado en ti una herida profunda de incapacidad, de no saber lo que quiero o lo que tengo que hacer, porque no sé, porque me lo han dicho tantas veces que al final yo me he creído incapaz de tomar las riendas de mi vida, de tomar la responsabilidad de mi camino, de mis decisiones, etc. Es complicada esta opción, es complicada en cuanto al dolor y en cuanto a poder apartar tanto pensamiento tóxico a la hora de tomar esas riendas, ¿no? A la hora de tomar ese empoderamiento. Yo te diría que si necesitas apoyo profesional, lo encuentres, lo busques, lo encuentres, no tengas ningún miedo ni ningún tipo de vergüenza en apoyarte en profesionales que puedan ayudarte a encontrar esa confianza, o más que a encontrar esa confianza, a deshacerte de toda esa programación a la que has sido sometido o sometida durante mucho tiempo. Creo que es momento de mirar por y para ti, que probablemente las señales que estás recibiendo, esos despierta que estás recibiendo, es porque lo que te están queriendo decir o advertir o mostrarte es lo maravillosa que eres, la cantidad de capacidades y cualidades que tienes, y que quizás es momento de empezar a dejar atrás ciertas creencias, ciertos patrones que has venido acometiendo, ¿no? de tiempo atrás, y que es momento de empezar a superar, y es momento de empezar a soltar ciertas cosas. Probablemente, como te decía con esa carta,
aparte de lo que ya te he dicho, ¿no? De esa necesidad de profundizar y de trabajar en tu persona a nivel emocional de manera profunda. También es cierto que esta energía del 8 de oros puede estar diciendo que tú te estás enfocando en trabajar fuera lo que deberías trabajar dentro, en que probablemente todas esas dudas, todo ese dolor, toda esa inquietud lo proyectas o lo camuflas en cómo te gestionas a nivel laboral. Quizás derrochas mucha energía en tus quehaceres para no ver o para no escuchar lo que dice tu mente y lo que dice sobre todo tu corazón. Tapar el sol con un dedo puede servirnos durante un tiempo, pero llega un momento en que el sol brilla más allá de nuestro dedo. Así que quizás, sombrerito de color verde, es momento de apartar el dedito y empezar a ver con claridad cuáles son esas creencias o esos pensamientos que duelen tanto. Porque es que tenemos aquí 3 cartas de espadas, además, y a cuál más potente en cuanto a sufrimiento. Así que es cierto que es mucho sufrimiento mental, mucha incertidumbre, mucho miedo y mucho dolor. Así que quizás es momento de empezar a ponerte manos a la obra y empezar a ver lo que duele, sí. Pero una vez hayas saltado ese dolor, tu vida será mucho más brillante, mucho más cómoda y mucho más feliz. Fíjate que al final de este proceso, de sacar el dedito del sol para poder ver con claridad, te ofrece justamente la claridad, el avanzar poco a poco a tu paso. Tampoco hace falta exigirnos y tampoco hace falta ponernos la soga al cuello, ¿no? Pero avanza a tu ritmo, avanza despacio para ver con claridad realmente, poder deshacerte de todas esas espadas que pesan tanto y poder avanzar con la cabeza alta, pisando fuerte hacia aquello que está destinado para ti y aquello que al final uno también desea, ¿no? Que más allá de cosas materiales, el estar en paz, en calma y con tranquilidad es el mayor tesoro que podríamos conseguir cualquiera de nosotros. El mensaje final viene del Pegaso y es la carta de la superación. De ahí que te dijera que es importante deshacerte de tanta espada y empezar a unirte, empezar a despertar esas alas, a desplegar, ¿no? Esas alas y empezar a volar lejos de cualquier situación, circunstancia, vínculo o pensamiento que pueda seguir doliendo, que pueda seguir pinchando y que pueda seguir haciendo supurar las heridas. Esas señales que estás recibiendo, querido, querida, es un llamado al ya basta. Es momento de dejar atrás tanto dolor y empezar a superarte. Empezar a superar
todos esos handicaps que te han puesto y te has puesto por el camino. Es momento de soltar, de arrancar todas esas espadas de tu pensamiento, de tu corazón, y empezar a vivir en armonía y con felicidad. Así que bueno, repito, si necesitas ayuda, no tengas miedo ni vergüenza en buscarla, porque en esa opción es importante tener las herramientas necesarias para poder salir de ese rol o de ese patrón mental tan sumamente encajonado en ti, ¿de acuerdo? Y llegamos al final del interactivo. No importa qué opción elegiste, ya que lo realmente importante es que ya no puedes decir que no la viste. Gracias por estar aquí y recuerda, confía más en lo que sientes, porque tu alma no repite señales por capricho. Así que la repiten por amor. Así que recuérdalo. Gracias por acompañarme en este nuevo interactivo. Recuerda suscribirte, dejar tu like, compartir, comentar, activar la campanita y todas esas cosas que suelo repetiros. Hasta la próxima. Donde tú te eliges presente.